gloria a Dios por la lluvia, me gusta mucho personalmente, aunque no es bueno pues cuando nos mojamos y hay mucho frío, ¿cierto? Es bueno cuando estamos allí en la camita, pero no, la lluvia es buena también, amén. Todo lo que viene del Señor es bueno, amén. Damos gloria a Dios por eso. Perder, ganar. Puse 2 puntos, perder, 2 puntos, ganar, ¿cierto? Recordé algo que decía la pastora un día, lo único que queremos perder es peso, ¿cierto? Lo que nos parece bueno perder es peso, ¿cierto? Bueno, el Señor me regalaba esa palabra, hace unos días le compartía a un pastor que el Señor no, pues está bien, perdón, Eh, que el Señor me, me entregaba esa palabra de una manera muy particular. Estábamos jugando con mi hijo Joel, con Ana Lucía, pues como familia. Encontramos un juego que se llama Uno, no sé si alguien, sí, es muy interesante jugar en familia. Es para sacarlos de allá de la locura del celular, de la tablet, de sacarlos de todos esos medios virtuales y nos lleva a compartir en familia. Bueno, la idea estuvo muy buena, empezamos jugando, pero dimos con el punto débil de Joel, ¿cierto? ¿Y cuál es el punto débil de Joel? Perder. Perder. Y es algo que para él se vuelve una crisis completa. El año pasado tuvimos muchas dificultades en el colegio porque la profesora que tenía era una profesora muy competitiva, era su método de enseñanza. Este año se siente feliz porque no hay competencia, por lo tanto no pierde, ¿cierto? Un día llegaba frustrado, era de tardes enteras tener uno que soportar, que estaba llorando porque había perdido. No, eso no lo puede asimilar él, eh, debido pues a una condición que él vive, pero eh, mi esposo me decía, no, dejémoslo que gane, dejémoslo que gane, que pesar del niño. Yo le dije, no, si le dejamos ganar, no va a aprender a perder. Entonces, el niño después me decía, mami, pero es que no me gusta perder, eso me irrita demasiado. Y yo le decía, no, tienes que aprender a perder, pero no entiendo por qué tengo que aprender a perder. Pero el Señor me llevaba después, yo era en ese momento, tienes que aprender a hacerlo acá en la casa. Aprendámoslo a hacer en la casa para que cuando estés en la calle no te toque la frustración de una manera tan fuerte que entra en crisis completa y ha sido algo difícil. Entonces le hacíamos la invitación a que fuera asimilándolo dentro de la casa, con nosotros de una manera que nos divertíamos, que él podía entender que se trataba de divertirnos, ¿cierto? Pero llevándolo al Señor, el Señor me llevaba a mirar que nosotros nunca estamos dispuestos a perder. Desde el huerto del Edén nosotros no estábamos dispuestos a perder. Cuando la serpiente se le presenta a Eva, le está diciendo con que el Señor te dijo, ¿cierto? ¿Y qué siente Eva? Ah, me estoy perdiendo de algo, ¿cierto? Y es como que ese toque ahí, como esa cuñita, como, ¿sí ves? Tú crees que te estás perdiendo, que estás ganando, pero te estás perdiendo de algo. Y así ha sido cuando nosotros hemos llegado al Señor. Nosotros estamos siempre pensando que vamos a perder y que en esa pérdida realmente no hay nada de ganancia, sino pérdida. Pero realmente nosotros debemos de mirarlo desde la óptica del Señor. Un encuentro con Jesús siempre va a traer pérdidas necesarias en nuestra vida. Hemos escuchado decir que Dios nos ama tal y como somos,
pero hay algo que nosotros olvidamos. Dios no nos va a dejar iguales. Y en ese no dejarnos iguales van a haber pérdidas que no nos van a gustar a nosotros. Vamos a perder el orgullo, vamos a perder relaciones con personas que uno dice, ay, esa persona, tan chévere pasar con esa persona, y el Señor las va quitando poco a poco. Vamos a perder quizás una estabilidad laboral. El Señor va a ir mostrando que eso no conviene y vamos a ir perdiendo posiciones tal vez que teníamos nosotros, un estatus quizás delante de la sociedad. Y, y en esa pérdida pensamos que perdemos, pero estamos ganando con el Señor. Amén. Y los invito a que vamos a Hechos capítulo 9 para que recordemos este pasaje. Amén. Y la versión que tengo es la Reina Valera. Voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y has visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para poder recobrar, para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún así tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Señor, te damos gracias, mi Rey. Hoy venimos delante de ti y seguimos pidiendo que a través de tu Santo Espíritu seas guiando, direccionando para que sea entregada conforme lo has entregado a mi vida, esta palabra, Señor, para que tu iglesia sea edificada conforme a tu voluntad, mi Rey. Yo solo soy instrumento, Señor, en tus manos y, Señor, sé que tienes mejores instrumentos, pero has escogido, Señor, en esta noche que lo entregue, mi Rey.
y me dispongo delante de ti a entregarlo conforme a tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, seas guiándonos y seas nosotros con un corazón, Señor, receptivo a tu voz, a tu palabra y a lo que quieres obrar, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y así como les hablaba de perder, vamos a ver a través de Pablo cómo él pierde muchas cosas, pero gana demasiada. Yo creo que gana el doble, muchísimo más, el triple. No tiene precio, ¿cierto? Lo que él gana. Y ahí vemos entonces a Saulo, perseguidor de cristianos. En Hechos 9, del 1 al 2, dice que Saulo estaba persiguiendo, ¿cierto? Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así que Saulo estaba haciendo algo que él consideraba que era bueno y que era legal. Era legal lo que Pablo hacía porque él pedía carta de permiso para hacerlo, porque Saulo, siendo judío y fariseo también, quien demandaba una observación crítica de la ley y de las tradiciones, veía en el cristianismo como decir algo que estaba en contra de la ley. Entonces para él no cuadraba lo que estaba pasando con aquellos seguidores de Jesús. Él decía, ellos están haciendo algo que va en contra de lo que nosotros ya conocemos, ¿cierto? En medio de sus creencias, en medio de su religiosidad, él sentía y él tenía la certeza para él en ese momento de que lo que él estaba haciendo era lo correcto, era hacer cumplir la tradición. Entonces para él era de considerar que lo que los hombres que les decían en ese momento los del camino a los cristianos, les decía, ellos están haciendo mal, ellos están yendo en contra de lo que realmente está en la ley. Para ellos no cabía en su mente de que Jesús fuera el rey, porque ellos esperaban un rey que viniera como, un rey que viniera con corona, que viniera con riquezas, que viniera con una posición social mucho más, a los ojos de todos, mucho mejor, ¿cierto? Y no esperaban ese tipo de rey que llegó en ese momento, Jesús, que llegó de otra manera, ¿cierto? No tenía ni dónde recostar la cabeza, se relacionó con los más pobres, con la gente más necesitada, y vemos en él como una gran contradicción para lo que ellos esperaban. Y encima de eso, Jesús muere de una manera que para ellos era considerada una maldición. Muere crucificado. En Deuteronomio 21, 22 se ve que dice que cosa maldita es morir en la cruz, ¿cierto? Morir en una cruz, en un madero. Entonces para Pablo en ese momento era claro que lo que hacía él en su consideración era correcto. Él estaba haciendo las cosas bien. Él estaba defendiendo dentro de lo que él consideraba la verdad, ¿cierto? La tradición, la ley. Y por eso Pablo, cuando él empieza a hacer lo que hace, pues lo hace con esa certeza, estoy haciendo bien las cosas. Allí en Hechos capítulo 26, versículo 4, cuando él se presenta delante del rey Agripa, le cuenta lo que pasó con él. Dice, Pablo explicando al rey Agripa lo que hacía, dice que a los ojos de los judíos él era un judío correcto. Era un gran fariseo. En Gálatas 1, 13 al 14, Pablo dice que se destacaba por ser un patriota y por ser un defensor de las tradiciones. O sea que él era
bien, ¿cierto? Tenía un buen estatus y estaba en una buena posición y lo que estaba haciendo en su consideración era correcto. Como muchas veces nosotros nos hemos visto en nuestra vida llevando una vida correcta y pensando que vivimos una vida correcta. Quizás religiosamente hacíamos las cosas correctas dentro de lo que conocíamos, ¿cierto? Uno ha conocido, uno ha visitado también familias que uno ve, hey, tienen una buena vida, ¿cierto? Dentro de lo que cabe, dentro de lo que uno considera, porque uno ve, hey, tienen hijos bien criados, que son respetuosos, y uno a veces hasta queda como tremendo, son mejores que uno. Sí, a veces me he quedado como en ese tremendo, porque lo han hecho sin haber conocido al Señor y están haciendo las cosas correctas dentro de lo que ellos consideran que está correcto. Pablo era de esa manera y él estaba considerando entonces que él estaba haciendo las cosas muy bien, pero correcto para la tradición, pero no para Jesús. Y allí en Hechos 9, versículo 3, entonces dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces él estaba rodeado de una luz que cambiaría el propósito, sus proyectos, lo que él tenía planeado hacer. Muchos son los propósitos que teníamos cuando llegamos a Jesús. Entonces, cuando llegamos a Jesús, nosotros teníamos unos ideales, unos proyectos, una planeación, voy a hacer esto, esto y esto. Y el Señor viene y nos encuentra y todas las cosas que teníamos pensadas hacer, muchas tuvieron que cambiarse, ¿cierto? Así que empieza a pensar qué es lo que el Señor cambió de tus planes. Y a veces has renegado pensando, ay, no, es que vea, sí, ve, por haberme encontrado con Jesús tuve que cambiar eso. Yo tenía pensado ir por allí, pero me tocó cambiar, ¿cierto? Los planes. Y dice allí que él cae en tierra, pierde toda fuerza, toda capacidad humana para poder entonces ganar el escuchar a Jesús. Y él le dice, ay, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quizá la respuesta de Pablo fue con una pregunta como diciendo, no entiendo, ¿quién dice que lo estoy persiguiendo? Pero el Señor le dice, Saulo, eres muy terco, estás empeñado en pelear contra alguien que no puedes tú ganarle. Y sabe que nosotros estábamos empeñados en ganarle a Dios. Estábamos empeñados en ir en contra de los propósitos de Dios, ¿cierto? Nosotros estábamos obstinados en eso. A nosotros nos decían vaya por allá y nosotros queríamos ganarle, como lo hizo, como intentó hacerlo Jonás en algún momento. El Señor le dice por aquí y él le dice por allá. Y él entiende que pelear con el Señor es perder, ¿cierto? Pero es mejor ya dejarse, mejor ganar y decidir perder, pero ya por voluntad propia en cada uno de nosotros. Porque cuando seguimos obstinados en que le queremos ganar, peor cosa nos pasará. Pero cuando nosotros cedemos a perder delante del Señor, en esa pérdida habrá ganancia para nosotros. Pablo acepta la derrota. Pablo asume la victoria de Jesús sobre su vida. Así que no lo dicen las otras versiones, me llamó la atención, porque en las otras versiones no muestra que Pablo le pregunte, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En esta versión, Reina Valera, es donde lo pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Pero el Señor lo invita a continuar el viaje a Damasco para recibir allí las instrucciones. Pablo ya había cedido a perder, pero en esa pérdida él estaba ganando muchísimo más de lo que nosotros muchas veces estamos obstinados a no ceder, ¿cierto? La pregunta que me hago es, ¿hemos aceptado perder y ceder a la voluntad de Dios? Yo creo que si aún nos cuestionamos muchas cosas de lo que nos pasa, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Es donde yo miraba que nosotros no hemos aceptado perder. Nosotros todavía estamos obstinados en vivir nuestras propias voluntades. Y cuando viene la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, todavía estamos peleando con ese perder. Todavía estamos diciendo, no, yo quiero ganar a mi manera, colocando mi propia voluntad, mis propios conceptos, mis propias opiniones, porque a mí me parece que como yo lo hago, es mejor. A veces le estamos diciendo hacia el Señor, no directamente, pero en la manera en como nosotros respondemos a las diferentes circunstancias que nos pasan en la vida, estamos diciéndole, ay, era mejor como yo pensaba, eran mejor mis opiniones, eran mejor mis decisiones, y no estamos cediendo a ese perder para ganar en las manos de Dios. Nosotros no hemos entendido que ya nuestros proyectos no son nuestros proyectos, son los proyectos de Dios. Ya nuestros propósitos no son mis propósitos, son los propósitos de Dios sobre nuestras vidas. Y Dios tiene mejores planes para nosotros. Amén. No hemos aceptado perder y seguimos obstinados viviendo una vida a nuestra manera. Y esa es la crisis, cuando vemos que ha sido muy poco lo que hemos ganado en Cristo. Pero si te estás preguntando por qué no he ganado mucho, no sé si has hecho ese trabajo como, ¿cuánto he crecido yo en el Señor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambios ha habido? Si he sido transformado, ¿cuánto ha cambiado mi vida? ¿Cuánto han cambiado mis relaciones con las personas? ¿Cuánto ha cambiado mi manera de ver todo a mi alrededor? Porque yo sé que muchas cosas tienen que cambiar a nuestro alrededor cuando nosotros cedemos, ¿cierto? Cuando decimos, bueno, que se haga la voluntad del Señor, cambia mucho la perspectiva de cómo nosotros vemos la vida, cómo nosotros asumimos el día a día. Y cambia mucho la queja avanza por la alabanza, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros podríamos mirar cuánto hemos ganado en Cristo. Y si no hemos ganado en Cristo, ¿dónde nosotros no hemos permitido perder? Porque nos parece que estamos perdiendo mucho, pero realmente cuando no cedemos nada ganamos, ¿cierto? Saulo tuvo que perder hasta su visión. Perdió la óptica en la manera en cómo veía las cosas. Algo que a nosotros nos cuesta también es perder, es mirar desde la óptica humana. Muchas cosas que aún seguimos peleando con Dios. Queremos muchas veces manejar la palabra de Dios como algo relativo, pero no como la palabra de Dios, que no es relativa, es firme en lo que habla el Señor. Amén. Nosotros siempre estamos como, ay, pero es que desde mi punto de vista, yo creo que eso está malo por eso y por eso y por eso, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Saulo tiene que perder en ese momento la visión, su vista. Y quizás podríamos decir, es lo físico que lo perdió en ese momento. Pero el Señor nos lleva a mirar que nosotros todavía seguimos obstinados a seguir mirando desde lo humano y no desde la perspectiva de Dios. Es necesario perder todo concepto, argumento humano que no nos deja ser instrumento para levantar a otros instrumentos.
Cuando vemos también después de eso, Pablo se va a Damasco, lo llevan efectivamente estos hombres. Y entonces él se queda allí por 3 días sin ver y no comió ni bebió, estaban ayunas allí. Y dice que estaba orando porque el Señor dice que hay un hombre, ¿cierto? Está Saulo allí orando. Dice, él ora, ve allí. Y Ananías dice, ay Señor, como si el Señor no conociera a Pablo, a Saulo en ese momento todavía se llamaba Saulo. No especifica la palabra porque más adelante lo cambia empiezan a llamarlo Pablo. Pero dice que empieza a decirle, Señor, pero es que él es, o sea, tú sabes lo que él ha sido, ¿cierto? Él es famoso por haber hecho mucho daño a los discípulos de Cristo. Así que Ananías, a pesar de estar recibiendo las instrucciones de Dios, el direccionamiento, se pregunta, ¿cómo nosotros también nos llegaríamos a preguntar? Señor, he oído mucho acerca de ese hombre. ¿Será que el Señor no lo sabía? Y nosotros tenemos esa tendencia a estigmatizar muchas veces. Miraba que era estigmatizar es individuo que posee la marca diferenciadora y es una marca que tiene valor social negativo. Yo estuve haciendo como un análisis, bueno, uno tiende a estigmatizar hoy en día los políticos como ejemplo, ¿cierto? Políticos, ¿qué dice uno? Corruptos, ¿cierto? Tiene como esa tendencia, solo es como un ejemplo, pero esa es la tendencia, ese es el estigma que se lleva siempre, ¿cierto? Dentro de lo cultural, nosotros vemos que estigmatizamos también por regiones, es que los de tal región son de esta manera, los de aquella región. Por ahí escuchaba las noticias que nos tienen estigmatizados a los paisas y eso generó un conflicto ahí, ¿cierto? Se levantaron los paisas a pelear. Y así sucesivamente, bueno. En ese sentido, ya Pablo estaba estigmatizado dentro de los cristianos. Él era perseguidor de cristianos y él era quien tenía pues también una posición eh, de jerarquía que le permitía hacer lo que hacía, ¿cierto? Ananías no solo recordó lo que Pablo hacía, sino también la posición de autoridad que ejercía. Sin embargo, ni la posición ni su testimonio fueron un impedimento para Jesús decir, es instrumento escogido para llevar mi nombre. ¿A quiénes? A gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Y yo veía esa posición de Pablo como él tiene la posición adecuada para llegar a todo, ¿cierto? Adecuada digo porque ya era reconocido dentro de todos y quizás para algunos no iba a ser de mucho agrado, quizás para los nuevos cristianos quedarían como, ay, Dios mío, aquel perseguidor de cristianos, era muy difícil. Quizás para los que eran sus compatriotas, era de pronto ya admirado y era de palabra creíble y así sucesivamente. Pero esto también para Pablo no fue fácil dentro de su ministerio. Sin embargo, el Señor lo usa como instrumento. ¿Y sabe por qué lo usa como instrumento? Porque ese instrumento ya había perdido todo lo que en algún día consideró ganancia. Quizás el Señor nos ha invitado a ser instrumento, pero muchas veces nosotros no hemos cedido a perder todo lo que hemos considerado ganancia. Y en eso nos ha dado de pronto muy difícil, ¿cierto? Pero el Señor nos invita a mirar todo aquello que nosotros hemos considerado ganancia. El Señor nos está invitando, el Señor nos recuerda que somos instrumento en sus manos, pero ese instrumento
tiene que empezar por derribar todo aquello, por aceptar perder todo aquello que considera ganancia, ¿cierto? Dice allí en Filipenses capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros no somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Eso decía Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, no cuando a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí las ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea, todo eso que en algún día yo consideré que era muy valioso y que me daba estatus y que me daba un renombre dentro de la sociedad, todo eso para mí es pérdida. ¿Por qué? Porque ya tengo algo mucho mejor. Ya he ganado a Cristo. Amén. Ananías tuvo que perder todo apego a su propia vida y tomar la decisión de ir, imponer las manos, como el Señor le había dicho. Y cuando esto pasó, Pablo, que perdió su vista, la que no le dejaba ver con claridad la luz de Cristo, ahora la recupera. Y es una visión 2020, la que gana porque sus ojos espirituales también le fueron abiertos a Pablo. Y empieza a ser instrumento. Y en esas pérdidas, ¿qué hay? Ganancia. Pérdida en las manos del Señor, perder es ganar en las manos del Señor. Y así que Pablo, allí volviendo a Hechos capítulo 9, perdió fuerzas, pero ¿qué pasó? Recuperó nuevas fuerzas. Allí en el 21-22 dice, y todo, enseguida, Pablo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que ese era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es ese el que asolaba Jerusalén y los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él ya tenía unas nuevas fuerzas. Perdió todo orgullo de estatus social para ganar un estatus del cielo. Amén. Así que él decía, no, ya no me avergüenzo del evangelio, ¿cierto? Porque es poder de Dios. Así que el Señor nos invita a mirar qué no hemos dejado perder, a qué nos estamos aferrando todavía, qué no ha dejado que podamos tener la plenitud de Cristo en nuestras vidas. El orgullo es uno de los principales motivos que no nos permite ceder. Nosotros siempre estamos diciendo, ay, pero es que, ¿qué tal? ¿Cierto? Es que soy yo. Y siempre nos ponemos por encima. Soy yo, es mi situación, es que ustedes no me entienden. Y empezamos todo como a anteponernos siempre por encima. La vanidad, el estatus social. Los miedos también. Muchas veces nos estamos aferrando a los miedos y nos cuesta ceder. La falta de perdón. Esa sí que falta mucho. Y va muy de la mano del orgullo. Porque cuando nosotros nos negamos a perdonar, estamos sintiendo de que vamos a perder mucho si perdonamos. Me recuerda aquella mujer, la historia de un libro que hay por ahí del perdón, no recuerdo el nombre,
gracia y perdón. Ella es una mujer que fue abusada y ella se niega a perdonar al abusador. Ella dice, yo lo tenía por allá como en la cárcel, pero lo que ella no entendía era que la que estaba perdiendo era ella, porque ella era la que estaba realmente en la cárcel. Ella estaba allí metida y ella era la que perdía todo el tiempo. Nosotros cuando nos dejamos y no cedemos al perdón, los primeros afectados somos nosotros mismos, como nos enseñaban a través de, de, de la vigilia, ¿cierto? Los primeros afectados somos nosotros mismos. Los primeros que perdemos, no queriendo perder, somos nosotros mismos. Es algo absurdo. Nosotros pensando que vamos a perder, terminamos es perdiendo, ¿cierto? Aferrándonos a todas estas cosas. Lo otro que no hemos dejado perder quizás es por la estabilidad emocional. Quizás el Señor nos ha dicho, hey, ya, para con esa relación, pero nosotros seguimos aferrados ahí, pensando que vamos a perder mucho si perdemos quizás una persona que no nos está dejando crecer en el Señor, con la que el Señor nos dice, vea, ya, suelta esa relación. Ella no te va a dejar avanzar. Quizás también no hemos dejado perder porque sentimos que tenemos una estabilidad económica, necesitamos una estabilidad económica y sentimos que si le cedemos tiempo al Señor perdemos estabilidad económica. Quizás no hemos dejado perder por la comodidad, ¿cierto? Es que yo necesito estar en mi zona de confort, darle tiempo al Señor, para mí me parece que pierdo. Hay gente que piensa que pierde por el tiempo que le dedica al Señor, o nos ven a nosotros y piensan que estamos perdiendo por el tiempo que le dedicamos al Señor, pero en las manos del Señor nosotros estamos ganando. Amén. Hemos pensado en todo eso, pero no hemos pensado en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y yo no sé si te has puesto a pensar en eso, porque quizás nos hemos aferrado a cosas mínimas, cosas que la verdad son triviales en nuestra vida, como que, ay, es que el tiempo, es que son muchas horas, es que, y empezamos a argumentar, pero se nos ha olvidado que el Señor dio muchísimo para nosotros, para darnos una ganancia especial. Amén. Nosotros hemos perdido algo por el sacrificio de Él. Nosotros nos perdimos de morir realmente por causa de nuestros pecados. Nos perdimos de que un día nos llegara la ira del Señor sobre nuestra vida por causa de nuestros pecados. Nos perdimos la condición de esclavos para ser libres. Perdimos de estar en tinieblas, ahora estamos en luz. Perdimos de estar en una condición que nos limitaba a acercarnos al Padre para tener una relación con el Padre. Y yo no sé cuánto has pensado que puedes perder si sigues peleando con eso. Yo he visto que es más la ganancia que uno tiene en el Señor que la pérdida que uno a veces considera, porque uno, de las cosas que uno más le quiere exponer al Señor es el tiempo. Es que son mis cosas, la comodidad. Quizás quiere poner por encima las personas que tienen alrededor. Y lo que el Señor está pidiendo que perdamos son como esos dioses que estamos colocando, que están por encima de Él.
porque en medio de eso nosotros vamos a ganar algo mejor, y es al único Dios verdadero. Y entonces ahí es donde debemos de considerar que esas pérdidas en verdad nos traen es ganancias. Quizás hay momentos en que van a doler las pérdidas, porque duelen, hay momentos que duelen, cuando se trata de relaciones, cuando se trata de que te ofrecen un trabajo y parece que va a ser bien pago y te dan como todos y empieza uno, pero empieza a mirar que ese trabajo te va a sacar del camino y, y empieza uno a pensar que, ay, lo perdí esa oportunidad. No, no hemos perdido ninguna oportunidad. Hemos ganado algo mejor en Cristo Jesús. Amén. Así que qué bueno que nos dispongamos en esta noche. Y así como Pablo, a veces nosotros decimos que bueno, un ministerio como el de Pablo, el carácter de Pablo, pero nosotros no miramos toda la pérdida que tuvo Pablo en ese proceso. Solo miramos, ay, tan bueno, ¿cierto? Pero en eso que muchas veces anhelamos, nosotros no queremos a ceder, a perder, para ganar en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál era nuestro lugar real? Nuestro lugar era la cruz. Y a eso, por causa de que Cristo Jesús murió allí en la cruz, nosotros hoy podemos decir somos salvos y tenemos una ganancia grande en el Señor. Y yo no sé cuánto has considerado esa ganancia. Amén. Vamos a escuchar esta canción y medita allí que te has negado a ceder, que has dicho, no, es que yo no quiero dejar que el Señor gane allí. Y empieza a pensar que en esa pérdida, aquello que el Señor te está demandando, puedes tener una ganancia, que es estar siempre de la mano de papá. Amén.